Hola, soy Xavier Arriaran del Pensamiento Positivo y hoy vamos con la segunda parte de Los putos amos, historia de las élites financieras. Ya hemos visto los orígenes comunes desde el Cáucaso y la Sumeria antigua de las élites y sus sociedades secretas. Prosigamos el viaje. La globalización de los sistemas bancarios, empresariales, políticos, de comunicación y de todo tipo es posible gracias a la manipulación y la ignorancia, al desconocimiento del programa milenario de estas élites. Programa basado en su lema Problema, Reacción, Solución, perfectamente definido en la consigna francmasónica Ordo ab Chao, orden a partir del caos, evidentemente caos planificado por ellos mismos. Roma no fue ni mucho menos diferente. Julio César, que no era ningún santo, fue asesinado por promulgar leyes contra el poder financiero, como la que volvía a dar el derecho de acuñar moneda al gobierno, arrebatándoselo a los de siempre, nuestros viejos amigos financieros, los putos amos. Los bárbaros llegaron después del declive forzado por la devaluación de la moneda, por las aleaciones utilizadas en el oro y la plata, especialmente a partir de Caracalla. Sin dinerito bueno no hay mercenarios, ni comercio, ni imperio que valga. Si eres de los que no tienen a galeras a remar. Si seguimos la historia, veremos que durante el tiempo de la Tierra de Nadie, caracterizado por las constantes invasiones de los pueblos bárbaros, el comercio y el consiguiente flujo económico se canaliza desde las costas mediterráneas por los pueblos ribereños. Hacia finales del siglo IX se precipita la desaparición e influencia de los comerciantes sirios, y es a partir de entonces cuando empieza la ascensión de los mercaderes judíos. Durante casi 500 años extienden su influencia con diversos altibajos. Aquí hay que hacer especial hincapié en un punto muy controvertido, el del pueblo judío. Su historia es uno de los engaños más crueles y un claro ejemplo de la manipulación que ejercen las élites a lo largo de los tiempos. Los cázares o jázaros eran una tribu seminómada que después de sucesivas guerras y alianzas consiguió su independencia sobre el siglo V. Su ubicación se situaba entre los mares Caspio y Negro, aproximadamente en la actual Georgia. Su imperio llegó a ocupar más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Una vez más, nos encontramos con el Cáucaso y sus orígenes sumerios. Estos jázaros, que algunos historiadores llaman genéricamente cázaros sumerios, eran un pueblo indoeuropeo emparentado con magiares y ogures y hunos. Entre otras características físicas tenían y mantienen aún en la actualidad en la zona la nariz aguileña y rasgos distintivos típicos asociados a los judíos. En el siglo VIII, su reino se encontraba aprisionado entre la expansión musulmana por el este y los reinos cristianos por el oeste, y por esa razón el rey Bulán de Jazaria, en el año 740, adoptó el judaísmo como religión oficial para su pueblo. Fue una medida política para mantener la neutralidad e independencia frente a la amenaza de ser fagocitado por cualquiera de las dos potencias religiosas vecinas, una jugada parecida a la que realizó Roma con la creación en el Concilio de Nicea del cristianismo oficial: come y calla. A partir de las severas derrotas sufridas en el siglo X por las alianzas de rusos, húngaros y eslavos, su población empezó a dispersarse hacia el este de Europa, aunque no sería hasta el siglo XIII cuando Gengis Khan los destruyó definitivamente. A estos jázaros conversos se les conoció en Europa como judíos askenazi, judíos del este. En constantes migraciones fueron colonizando prácticamente todo el continente y posteriormente el resto del mundo. La lengua que hablaban estos emigrantes era el yiddish, conocido como judío alemán. Era una lengua de origen eslavo que fue posteriormente aglutinándose con el germano, que llegó cuantitativamente a imponerse, el hebreo y otras más. No era, ni evidentemente es, una lengua semita. Las élites gobernantes de su época y sus descendientes fueron perfectamente conocedores de los hechos, la Iglesia de Roma incluida, pues intentó negociar en su momento su conversión. Sin embargo, todos mantuvieron en secreto el verdadero origen, mayoritariamente jázaro y no hebreo, de los pueblos judíos europeos hasta nuestros días.
Gracias a la genética, sabemos que aproximadamente entre el 90 y el 95% de los judíos del mundo son en realidad descendientes de estos házaros askenazí. Son indoarios, la misma rama genética que los nazis. Toma castaña. No son semitas ni mucho menos hebreos y sus antepasados jamás estuvieron en la tierra de Israel. Por otro lado, el sionismo es un movimiento político creado con el único objetivo de trasladar a todos los judíos a la Palestina árabe, la antigua Israel, y crear un nuevo Estado-nación siguiendo una agenda perfectamente elaborada por las élites, los putos amos. Desde el siglo XIX es planificado y financiado por la infame Casa Rothschild. Hasta la bandera de Israel contiene el hexagrama propio impuesto por los Rothschild, imagen común a diversos círculos desde la antigüedad, pero que nunca antes había sido utilizado como símbolo religioso por el judaísmo. Como siempre, estamos hablando de las élites corruptas que dirigen y gobiernan el mundo, y este es uno de los casos más sangrantes. Los pueblos sufren sus gobernantes. Bien es cierto que en muchos casos la manipulación hace que colaboren activamente en sus desmanes, pero a lo largo de la historia vemos como una y otra vez el pueblo pone la sangre, la miseria y el sufrimiento en la guerra y en la paz. Con esto quiero dejar muy claro que no hemos de caer en la burda manipulación de confundir a las criminales élites y lobbies sionistas financieros con los judíos, sean o no hebreos, que bastante sufrimiento llevan sobre sus espaldas. Continuemos. Estábamos en la Francia carolingia cuando estos mercaderes askenazí alcanzan su máximo esplendor, hasta su declive con la expulsión en 1306 por el rey francés Felipe el Hermoso. No volverán a retomar el testigo hasta el siglo XVII, como veremos más adelante. En este momento tenemos otros dos grandes poderes mercantiles y financieros, los templarios y los lombardos. Los primeros fueron aniquilados por los poderes imperantes, incluidos el papal, a los que pudieron molestar y oscurecer, aunque sus organizaciones y complejas tramas de poder han perdurado hasta nuestros días. De hecho, aunque las élites y sus facciones se enfrenten entre sí, sus más altas jerarquías convergen. Los intereses en lo alto de la pirámide no son alterados. Ateniéndonos a la verdad, los templarios condicionaron secretamente las monarquías inglesas y francesas después de su teórica desaparición. En cuanto a los segundos, estaban formados por dos grupos diferenciados, los mercaderes florentinos y los genoveses y venecianos más inclinados a las finanzas. Es aquí cuando empieza a confluir la concepción de empresa con los intereses comerciales apoyados por las armas. Ya conocemos que puede desgravar, ¿no? Cuando se pasa de la anarquía medieval de la nobleza salteadora y bandida, como los germanos Rauliter y su ley del puño, la rapiña descontrolada, a los organizados negocios corsarios institucionalizados por las ciudades-estado italianas, y que rápidamente asimilan otros países, a matar bien y a contabilizar las ganancias en el balance, como Dios manda. Los negocios y la piratería se hermanan legalmente, sin notables diferencias con las grandes corporaciones actuales, un paso más hacia la modernidad, tipificando la falacia del libre mercado base de la sociedad capitalista, resumido en la superioridad de una élite financiera sobre el común de los mortales, el que los tenga que los suene. Es a partir del siglo XIV cuando se forma el germen de la mentalidad que podemos denominar material capitalista. Puede parecer exagerado, pero quizá lo que más marcó el Renacimiento fue la aparición del préstamo pecuniario, al hacerlo como elemento financiero generalizado y legalmente definido, el inicio de la banca moderna. Ya están aquí. La eclosión de las artes y el conocimiento que se dio en ese periodo no fue más que una consecuencia de los excedentes fruto de la riqueza obtenida con la nueva situación. Para entenderlo en perspectiva, hay que comprender que el sistema monetario ya estaba en sus manos. Estas élites creaban, acuñaban y prestaban, haciendo contratos mercantiles, el dinero, los putos amos. Aunque posteriormente se otorgara a otros el mismo nombre, fueron estos a los que se empezó a llamar la nobleza negra. Se me afloja el vientre del susto.
Y como con el susto me tengo que ir al lavabo, ya me despido hasta el próximo capítulo. Y no te preocupes si no tiro de la cadena, porque con la gente de la que estamos hablando, el olor ni se notaría. ¿Capichi? Ya sabes, soy Xavier Arguerán del Pensamiento Positivo, vuelvo después de la publicidad y mientras tanto, a ser buenos.